Hoy vamos a hacer un resumen del pleno celebrado el 29 de enero de este año. Un punto muy importante, quizás el más importante de todo el año, fue la aprobación de los presupuestos para el año 2018. Unos presupuestos que tienen un montante de más de 68 millones de euros. Las líneas generales que nos presentó el equipo de gobierno de estos presupuestos, citando al alcalde, consisten en embellecer la población con proyectos de reforma de parques y calles, y las personas, evidentemente, quedan en un segundo plano. No se incrementan con estos presupuestos las partidas destinadas a ayudar a las personas que más lo necesitan. También baja las inversiones en el mantenimiento de los colegios, baja en más del 50%. Otro aspecto negativo es que las partidas que se presupuestan es menos de lo gastado en el año anterior, por ejemplo, en el plan integral de la gent gran o en la atención domiciliaria. Por otro lado, este equipo de gobierno no es de fiar, no cumplen el acuerdo de presupuestos del año 2016. Ejemplos: el cubrimiento de la pista exterior del Colegio Pompeu Fabra, la rehabilitación del cementerio civil, el espacio deportivo en el Rial, la pista deportiva de Fanals o cubrir la pista deportiva de Can Ribalaigua. Nuestro modelo de presupuestos hubiese sido completamente diferente al que han presentado, donde priorizamos las personas. Primero son las personas y después está el embellecimiento de la ciudad. Y uno de los proyectos que no han puesto sobre la mesa y que todos los partidos políticos llevamos en el programa electoral es la construcción de un nuevo geriátrico en Lloret de Mar. Nosotros priorizamos las personas y este equipo de gobierno prioriza la estética. Buen día, estamos aquí en Sacaleta y os preguntaréis por qué. Pues el resumen que hacemos del pasado pleno, hemos decidido venir a hacerlo aquí a la playa de Sacaleta. ¿Y por qué? Pues porque presentamos una moción en el pleno para declarar las playas de Lloret espacios sin humo. ¿En qué nos basamos para declarar las playas de Lloret espacios sin humo? Una de las razones muy importante, la medioambiental. Como todos podéis saber, podéis comprobar, cuando venís a la playa de Lloret nos encontramos siempre la arena llena de colillas. En la mayoría de los casos podemos decir que es una plaga. La gente es muy incívica, aunque se repartan ceniceros, apaga la colilla en la tierra y la deja en la tierra. Las colillas tardan de 5 a 15 años en degradarse, y no solo eso, sino el aspecto de suciedad que da nuestra playa, porque las máquinas y las personas que pasan a recoger no pueden hacer la limpieza profunda y llevarse las colillas. Otro aspecto importante a destacar, el sanitario. Tú vienes a la playa a disfrutar de un día de playa y lo que no puedes hacer es que la persona que esté fumando al lado te esté mandando todo el humo y te esté molestando, no solo a ti, sino a tu familia, a tus hijos o a las personas con las que estés tragándote el humo de esa persona que tienes al lado fumando. Educativo. Lo normal es no fumar. Tenemos que dar a entender que lo normal es no fumar. Nuestros menores, los que vienen contra la playa, tienen que entender que cada vez que hay una guerra contra el tabaco, que no queremos que se fume, motivo sanitario, motivo medioambiental, como estoy explicando, y motivo educativo. Nuestros menores tienen que entender que lo normal es no fumar. Somos realistas, sabíamos que teníamos 2 concejales, sabíamos que el equipo de gobierno iba a tachar de exagerada la medida, como así fue. Declarar todas las playas sin humo les pareció algo muy, entre comillas, muy radical, que no iba a tener buena acogida y demás. Somos realistas, sabemos que tenemos 2 concejales y estábamos abiertos a la negociación. Al final se decidió crear unos espacios bastante grandes en las diferentes playas y calas de Lloret. Aquí estamos en Sacaleta, el año que viene será uno de los espacios declarados sin humo, y el resto de playas, las que podéis ver aquí a mi izquierda, también serán declaradas espacios sin humo a partir de 2018. ¿Qué ideas también tenía la moción? Una de las ideas principales de nuestra moción era crear la red de playas sin humos en el litoral catalán. Pensamos que Lloret ha de dar un paso al frente, ya que hemos declarado todas estas playas, ser líderes en esto y ser pioneros en la creación de la red de xarxas sin humo, hablar con municipios como con Sant Feliu, que hace tiempo que creó pequeños espacios en las playas para no poder fumar, y con demás municipios que quieran participar en esta iniciativa, y al final, ¿por qué no?, ofrecérselo a la Generalitat y seguir quizá el modelo de Galicia, donde es la propia Xunta gallega la que está liderando la red de playas sin humo del litoral gallego, que por cierto tiene una muy buena acogida con cerca de 50 playas y arenales del litoral gallego.
Y pensamos que sí, que Lloret ha de dar un paso al frente, liderar esta red y al final proponerse la Generalitat. Tarde o temprano, como ya expusimos en el pleno, no solo serán estos espacios. Yo creo que esta medida va a ser muy bien acogida y al final serán todas las playas de Lloret las que sean espacios sin humo. No solo aquí en Cataluña, en Lloret de Mar, sino que al final será todo el litoral español y al final la Unión Europea tomará cartas en el asunto y los litorales europeos serán declarados espacios sin humo. Destacar también que y dejar sobre todo claro, esta moción o esta medida, como he dicho, va en un sentido medioambiental, en un sentido sanitario, en un sentido educativo, no va en un sentido punitivo, y esto lo quiero remarcar. Esta medida no va para que el policía o el vigilante que vea fumar a alguien en la playa vaya y lo denuncie y se recaude dinero, no, todo al contrario. Se le avisará, se le invitará a salir, o las propias personas que estén al lado le pueden decir a esa persona que decida fumar en la playa: oiga, es un espacio sin humo, usted puede irse fuera a fumar sin ningún tipo de conflicto. Vuelvo a recalcar, es una medida totalmente educativa, no es una medida punitiva, una medida recaudatoria. Y hasta aquí el resumen del pasado pleno. Nos vemos después del siguiente pleno. Muchas gracias.